un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Recuerden, amigos, esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros estamos trabajando para ustedes en Radio Caracas Radio, que va a cumplir el 11 de diciembre 90 años, así como nos está escuchando, la pionera de la radiodifusión en Venezuela, Radio Caracas Radio, en todas las plataformas, RCR 750, también en Periscope y la aplicación TuneIn. A mí me gusta mucho, yo siempre le digo a nuestro equipo de producción, qué sabroso es siempre conversar con el gran Eric del Búfalo. Profesor Eric del Búfalo, un abrazo de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. Un fuerte abrazo, Mingo. Gracias por invitarme otra vez a esta casa que tanto me acoge tan bien. Pues. Estoy tan feliz cuando vengo para acá. Nosotros colocamos un tuit ayer que dice: Dios y el diablo en la tierra del hombre. Dios y el diablo en la tierra del Edén. Dios y el diablo en la tierra de la vida y de la muerte. Luz, más luz, rogó Goethe a la hora de su muerte. Y es que el hombre, profesor del Búfalo, ante un reino de sombras, siempre invoca la luz de Dios. ¿Pero qué es Dios? Para muchos Dios es una urgencia, para otros Dios es una idea, para otros la evasión de la propia responsabilidad. ¿Qué es para Eric del Búfalo Dios? Bueno, Mingo, yo me presentaste un poco como un pastor. Yo no soy pastor, pero sí te puedo decir un poco qué es para mí Dios. Y lo digo además en el sentido más filosófico posible, porque Dios no es solamente una figura religiosa, como mucha gente piensa. De hecho, en un segundo momento es una figura religiosa en la historia de la humanidad. Al principio fue un hecho concreto, fenomenológico. El hombre más primitivo, más primario, lo veía en las cosas, en el río, en el mar, en el cielo, en la montaña, en los valles. Después se fue concibiendo una idea, digámoslo así, sapiencial, sabia de Dios, ¿no? Como aquella primera causa por la cual todas las otras cosas existen, como principio trascendente. Y esa es un poco mi idea de Dios, ¿no? Más allá de la forma que pueda tener en cada religión. En el cristianismo tiene una forma, en el judismo tiene otra, en el islam tiene otra, en el budismo tiene otra, pero si uno se pone a ver, todas llevan al mismo principio trascendente, por el cual el universo tiene un orden y no es simplemente un caos probabilístico, ¿no? De hecho, Einstein decía un poco lo mismo. Pero qué bueno esto que nos estás respondiendo, porque yo le decía al equipo de producción, le vamos a hacer estos planteamientos iniciales al profesor Eric del Búfalo para comprometerlo en sus reflexiones con relación a lo que está pasando en el mundo en materia de bien y mal, porque, caramba, ¿qué pretendemos nosotros conversar hoy contigo? Encontrar similitudes entre los distintos valores del bien y del mal, porque plantear conflicto aparente entre la bondad, la moral, la justicia, la misericordia, la benevolencia, atribuida a Dios, por supuesto, y la existencia de la maldad, de tanto física como moral en el mundo, atribuida al diablo, contraparte de todo bien, además. Entonces, entender un poco por qué tú te encuentras que hay gente que te dice, ¿qué está pasando? La política está cambiando, el mundo está patas para arriba, todo está tan desordenado y el mal está ganando la partida. Sí, la política es un fenómeno secundario en realidad, porque la crisis espiritual de la humanidad es más profunda que meramente política. La escuela solamente es política, la política es solo un reflejo de algo que está mucho más abajo y que tiene que ver con una confusión general justamente de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es natural, de lo que no es natural. Hay una, dirían los antiguos, hay una especie de soberbia muy grande, en romper todos los tabúes, en despreciar todos los principios que nos vienen del pasado, que nos lega la historia, que nos lega la cultura. Hay un revuelo muy grande, hay un malestar también muy grande, y ahí
digámoslo así, yo diría un odio contra todo aquello que viene de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿no? Hay un no entender, hay un gran malestar. Esa es la crisis epocal. Lo político es un segundo piso que refleja ese primer piso, pero no hay que confundir, pues, ¿no? O sea, si solamente se tratara de cambiar algunos políticos por otros, pues el problema sería muy sencillo, pero el problema tiene que ver con nuestra concepción, con nuestro estado avanzado de hombres modernos, que hemos perdido un poco el sentido de la vida, y entonces todo aparece como una prótesis. Pensamos en la tecnología como una prótesis, pero no sabemos para qué es esa prótesis, y nos volvemos un poco esclavos del instrumento, ¿no? Entonces estamos esclavizados por el instrumento y no sabemos qué hacer con él. Esa es la primera aproximación. El bien y el mal, ¿qué son en realidad? Eso es una pregunta difícil. El bien y el mal cambia según las culturas, según los individuos, pero la relación lógica bien y mal no, es más o menos la misma en todos los tiempos y en todas las culturas, y tiene que ver con ciertos tabúes que nos protegen de fuerzas totémicas, de fuerzas que están más allá de los seres humanos, dentro del ser humano, que están más allá de los seres humanos, pero dentro del ser humano, como las pasiones bajas sobre todo, como la envidia, los celos, el resentimiento. Los tabúes son esas limitaciones o prohibiciones que nos dicen, ojo, no te dejes llevar por esos bajos sentimientos, ¿no? Cuando el hombre contemporáneo quiere romper todos los tabúes, quiere trastornar todo el orden social, cultural, todo el legado histórico, pues entonces empiezan a emerger del propio interior estos titanes, ¿no? Estos monstruos, estas fuerzas primitivas, como la llamaba Jung, que lo esclavizan, más que liberarlo, lo esclavizan. Entonces uno rompe tabúes, que en el fondo significa no hagas esto porque te conviene no hacerlo, pensando que busca ser libre, pero en realidad se esclaviza, ¿no? Como decía Spinoza, la gran pregunta moderna es por qué el hombre lucha por su esclavitud como si se tratase de su libertad. Y esa es la pregunta que está latente, pues, en toda nuestra época y en todos lados del mundo ahorita. Sí, y yo agregaría, profe, que son muy numerosas, ¿no?, las etiquetas para indicar la profundidad del fracaso, de la extensión misma del mal, porque, por ejemplo, uno investiga, y el marxismo, por ejemplo, estudia la realidad del fracaso y del mal bajo el título de alienación, de explotación, de lucha de clases. Por ejemplo, el existencialismo con Sartre, con Camus, o Camus, pues, como le dice, habla del carácter absurdo de la existencia. Ahí la religión habla del fracaso, del mal, del pecado, del diablo, pero el fracaso, el mal, van como trazando surcos en nuestra época, porque usted ve y tenemos presente el hambre, el sufrimiento, la incomprensión, el vicio, el dolor, las frustraciones, la fatiga, las enfermedades. Podemos hablar de Auschwitz, podemos hablar de Hiroshima, podemos hablar de Biafra, podemos hablar de Bangladesh, podemos hablar de Bosnia, podemos hablar de Venezuela, como lo está diciendo Erika en estos momentos. Parte de esa existencia humana enfrentada al diablo en estas reales, en estas terribles formas de hoy. Están comentándole, profesor del Búfalo, que la maldad no es exclusiva de la política, es una condición humana. Y claro. Si es posible desde la visión filosófica que de esa maldad surja de pronto el hombre bueno. Fíjense que hablar de maldad está muy mal visto en el mundo académico actual, ¿no? O sea, uno habla no de maldad, sino, por ejemplo, de injusticia. Porque la maldad tiene esta carga mítica, teológica, fundamental, primera, que yo me refería, que despreciamos como los contemporáneos. Entonces preferimos buscar eufemismos, ¿no? Como malestar, injusticia, desgarramiento, y le damos síntomas, ¿no? Machismo, racismo, xenofobia, pero nunca injusticia social, injusticia económica, pero nunca buscamos realmente entender qué es el mal. Y el mal es difícil de entender. O sea, ¿por qué existe el mal? Eso es una pregunta muy difícil de responder, no es tan fácil. La primera aproximación que digo es justamente que el mal no es otra cosa para cualquier individuo, no importa el contenido que le des, que una ruptura con el orden de las cosas. O sea, el mal es una desviación de un orden que debería ser el correcto.
y que en las culturas del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam por igual, le damos el nombre de caída, de haber roto el pacto con el orden de las cosas, el orden natural de las cosas, el orden paradisíaco de las cosas, ¿no? La caída hecha por Adán y Eva, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esta caída? Esta caída significa que el hombre abandona la relación con las cosas para creerse protagonista y centro del universo. Es decir, es el primer pecado, el pecado de soberbia, que es el pecado de aquel ángel, ¿no? que se llamaba Lucifer, el mismo pecado. Pero ¿qué está detrás de esto? Y que se ha exponenciado en el mundo actual, porque cada vez somos más soberbios en ese sentido, cada vez nos creemos más soberbios, y además hemos abandonado toda idea de trascendencia y creemos que la única certeza es nuestro ego. O sea, podemos, como decía Descartes, dudar de todo, pero no es nuestro ego. Por ahí empieza la cosa. Entonces, este mundo ególatra, este mundo que quiere romper todos los tabúes que significan limitaciones a esos misterios del orden del universo, es lo que nos trae este malestar, pues, explayarse de todos estos demonios y titanes y monstruos que vemos actualmente, no solamente en lo político, sino también en lo social. Pues en Chile, por ejemplo, es un error ver lo que pasó en Chile hace 2 días con la quema de iglesias, meramente como un acto político de activismo. Eso no explica todo. O sea, explica por qué unas personas fueron a quemar unas iglesias, pero explica por qué las iglesias y no un ministerio o no un supermercado, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia? ¿Qué simboliza ahí la iglesia? Evidentemente la iglesia ahí simboliza un orden cósmico, un orden sagrado, un orden divino que está más allá del hombre y que el hombre actual no puede soportar. Y no soporta porque estamos en una lógica donde nuestra propia trascendencia ha sido desvirtuada. Y nos creemos, y todo está hecho para ponernos como un animal más, como un Homo sapiens, no como un ser especial, como una criatura animal entre las otras criaturas animales, lo que algunos autores han llamado biopolítica. Es decir, reducir al hombre a una entidad meramente biológica y que desde esa entidad meramente biológica o ese puro cuerpo pueda decidir hacer lo que quiera. Entonces, por supuesto, esa es la primera gran violencia, la destrucción del alma humana y la reducción del ser humano a una pura entidad biológica, yo diría casi hasta biomasa, inteligente, pues. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo quisiera que Erika quería que habláramos un poco de esta iniciativa para pensar, pero yo quisiera... Academia de Autor. Para la próxima parte, porque ya tenemos compromiso con Máster, estamos conversando con nuestro ilustre, gran y admirado amigo Eric del Búfalo. Ayer, Eric, yo me acosté un poco angustiado, me costó dormirme porque me puse a releer El abogado del diablo, de Morris West. No sé si voy a ser un poco simplista en esto, pero me gustaría conversar contigo también muy brevemente. Allí hay un gran ejemplo de que toda afirmación o negación es simplemente teoría. Todo es relativo y todo es indispensable para mantener el equilibrio. Precisamente allí vi diálogos, ¿no?, de esa relatividad del bien y del mal en función de Dios y del diablo. Y por eso esa introducción que hacíamos al principio, que me parece que ha quedado bien buena conversando contigo, pero te voy a obligar, te voy a comprometer a una reflexión adicional de esto en la próxima parte con Eric del Búfalo. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. En publicidad hablemos de la pastelería del Corso, que como ustedes saben siempre decimos es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fíjense que ahora que se ha reabierto el Saime de la Trinidad, por ejemplo, en ese centro comercial está la pastelería del Corso, de toda la vida además. Así que si usted va a estar hoy con el estómago pegado al espinazo, porque seguramente está haciendo una cola y no, desde una agüita, un cafecito, un cachito, un pastelito de jamón y queso, de ricota y espinaca, o un pastelito de manzana, o lo que usted desee hacer, que se visite hoy a la pastelería del Corso. Si hay, por supuesto, un cumpleaños, ya hoy es miércoles, jueves, viernes, el fin de semana, encárguelo. Si usted va a estar en la casa, no tiene por qué ir allá al Saime, pero usted sabe todas las ricuras y las delicias y todas las sabrosuras que tiene para ustedes la pastelería. Miren esos pastelitos.
Esos son los croissants. Los croissants que son de queso, crema y jamón, que eso es una delicia. Bueno, los pueden cargar incluso aquí. Anote el teléfono 941-1971 de la pastelería Del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia. En la nueva familia, la familia Arnamar ha crecido. ¿Y cómo ha crecido? Con el gel antibacterial, con la solución jabonosa y con la loción antibacterial. El gel antibacterial yo lo cargo en mi maletín y lo uso todos los días. Es porque usted sabe que en esta época usted a lo mejor ni se había percatado que el 15 de octubre en el mundo entero se celebra, se conmemora el día del lavado, del cuidado de las manos. Hay que ver el poder de las manos, y en esta época mucho más. Tienen que estar aseadas, tienen que estar limpias, tienen que estar a tono. Bueno, aquí tiene de la familia Arnamar. ¿Qué le parece si usted está al frente en la gerencia de una farmacia o en la gerencia de un automercado donde están los anaqueles y la parte de farmacia? Bueno, contacte a nuestros amigos de Arnamar a través de su Instagram, que es Arnamar Venezuela, y dígale que usted quiere distribuir también estos productos para las manos de Arnamar, que es cómplice en tus momentos de belleza. Y me gusta mucho hablar de Chef Male. Chef Male es mi bella genio. Solamente usted colóquese en el Instagram de Chef Male para que vea lo bella que es Male. Pero Male es genial porque ella ha creado su propia masa madre. Y eso lo están comentando en el mundo entero, en las academias de gastronomía y los estudiosos de toda esta cosa, porque Male ha creado su levain, levadura. Estoy hablando de levadura. Bueno, ella nos está invitando para que este 31 de octubre va a dictar un nuevo taller junto con Keto Landers, que es una chef venezolana que vive en Sevilla, y ellas nos van a dictar un taller de Navidad. Hallacas a lo Keto Landers, desde la preparación del guiso, pasando por la masa, el armado de la hallaca, el pan de jamón, la preparación de la masa madre, el armado del pan de jamón, hasta un bonus sorpresa. Allí tienen toda la invitación. Bueno, todo lo hacen porque esto va a ser por Zoom en vivo el 31 de octubre. Inscríbanse de una vez, por favor, porque son cupos limitados. Tienen que correr, tienen que apurarse, y todo lo hacen en el Instagram de Male, @chefmale, @chefmale. Por supuesto, horneando amor y salud en un solo clic. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La conferencia episcopal, amigos míos, o mejor dicho, esta gente que se ha arrogado la representación del clero en Venezuela, de la Iglesia Católica, se ha arrogado la representación, estos 7 altos jerarcas de la Iglesia Católica venezolana. Esta gente está llamando a votar y le está mandando un mensaje, no a García, a Guaidó. Pero es que no se han dado cuenta, no hay nada que pueda proponer Guaidó. Y yo no estoy defendiendo a Guaidó, porque la respuesta que hace Guaidó es peor todavía a la crítica que le hace la conferencia episcopal. La respuesta de Guaidó es una colección de lugares comunes. Porque sencillamente no puedes ni dialogar, sencillamente no vas a potenciar ninguna unidad de nada, eso no sirve para nada en realidad, eso da igual. Sencillamente da igual que tú quieras la libertad, el progreso y la democracia, porque el chavismo no quiere eso y tú no tienes cómo imponerle lo contrario. O sea, da igual, y uno se siente aquí en un loop, uno se siente en un círculo vicioso, uno se siente en una repetición. Yo me siento en el año 2002, me siento yo en este momento. Le cambio la cara a Guaidó y le pongo la de Timoteo Zambrano, o le pongo, no sé, cualquiera de los que estaban en la Coordinadora Democrática, y queda igual. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo.
Y con nuestro brillante amigo, el profe Eric del Búfalo. Disculpa, Eric, que yo haya llevado el programa por este sendero del bien y del mal y de Dios y del diablo, pero bueno, quise confesarte que me acosté ayer muy atormentado y quería conversar esto contigo al aire, esto de la relatividad del bien y del mal en función de Dios y del diablo, pero Erika tiene muchas inquietudes también de nuestros amigos audioparticipantes que les ha gustado mucho toda esta conversación y yo quería que también habláramos de Plus Ultra Academia de Autor. Sobre todo quería decirle a Katherine que colocara en pantalla el logotipo y todas las coordenadas de ustedes, porque yo quiero que todos comencemos a pensar en Venezuela. Eso es lo que nos hace falta, por el amor de Dios. Profesor del Búfalo, ha generado muchísimos comentarios su exposición sobre el bien y el mal. Le preguntan sobre todo también por la iglesia, porque de pronto hay alguien que comenta si el mal es un bien necesario. No, que el bien y el mal no deben verse como el blanco y el negro, porque hay muchos matices entre ellos. Les interesa mucho esa parte de la iglesia. El mal siempre es una desviación del bien. Pues, profesor, de verdad que los ha puesto a todos nuestros oyentes a debatir sobre el tema. Sí, el mal, más que una desviación, es un alejamiento del bien. Así lo plantea Platón, un alejarse del bien, un alejarse del orden. ¿Y qué es el diablo? El diablo es esta encarnación del mal como tal, que tiene que ver con un mal concepto de la libertad. Recordemos que Lucifer se rebela ante Dios por una mala concepción de Lucifer de lo que es ser libre, y que los griegos llamaban soberbia. Y el hombre contemporáneo no tiene otro paradigma, no tiene otro criterio de vivir que vivir según lo que él quiere vivir, sin comprender que él es una parte de un orden superior. Y cuando lo descubre, lamentablemente es presa de corrientes que son peores que su propia libertad, que son corrientes totalitarias. Por eso que el hombre contemporáneo es tan fácilmente víctima de corrientes totalitarias que quieren sustituir el orden real divino por un orden abstracto, mental, creado por seres humanos y que llevan siempre al Estado y al despotismo y a una sociedad colectivista. Yo quería dejarte, esa es la respuesta que te puedo dar tan rápida de lo que para mí es el diablo, ¿no? Sí. En cuanto a la Iglesia Católica, San Agustín decía algo muy interesante. En la Iglesia está como la Iglesia es la encarnación universal del cuerpo del mundo. Está el bien y está el mal en ella. San Agustín decía que mitad de la Iglesia era crística y la otra mitad era anticrística. Y que eso iba a ser así como es así el mundo hasta la segunda venida, ¿no? hasta la revelación apocalíptica. Exacto. Entonces la Iglesia Católica a veces es llevada más por Cristo, otras veces en la historia o en las épocas, y no es difícil verlo, uno lee la historia de las cosas horribles que ha hecho la Iglesia en otras épocas, es llevada por el anticristo. Entonces la Iglesia, en tanto que es universal, incluye en su cuerpo a Cristo como el anticristo, y por eso que a veces vemos cosas que nos sorprenden. Yo creo que esta época, lamentablemente, está llevada más por el segundo que por el primero. Esa es mi respuesta rápida a tu pregunta. Profesor, ¿podría comentarnos esta nueva iniciativa que hemos estado viendo en Twitter sobre esta academia que se llama Plus Ultra Academia de Autor, que hemos estado viendo los tweets y vemos que pareciera una invitación a ponernos a pensar, a ponernos a reflexionar? Mira, bueno, es bien sabido el colapso de la educación superior en Venezuela, pero más allá de ese colapso, mis socios y yo pensamos que hacía falta un espacio donde autores con obras, o sea, sea con libros publicados, sean compositores, sean cineastas con obras, tuvieran un espacio para poder tener experiencias con participantes de primera mano, un poco inspirados en esta famosa escuela anglosajona Masterclass. Digamos que pudiera pasar 3, 4, 5, 6 semanas, 8 semanas compartiendo las vivencias directas con un escritor, si a uno le interesa la escritura o la lectura, o 6, 7, 8 semanas con un músico, para no verlo simplemente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista experiencial, y uno aprende mucho más, ¿no? Retomando un poco la antigua relación maestro-discípulo, en salas pequeñas, virtuales, donde cada participante tenga acceso a la experiencia privilegiada de cada poeta, de cada escritor, de cada músico,
pero también estamos expandiéndolo al área política, o sea, que alguien pueda estar, o filosófica, que alguien pueda estar 4 o 5 semanas tratando temas filosóficos o políticos de un modo profundo, denso y de primera mano, y orientado a las necesidades de cada quien. No simplemente curriculares, porque en las universidades es un currículo muy grande, entra todo el mundo y no simplemente pasa, sino pensando en cada participante y pensando en él, pues como un discípulo a quien se le va a llevar de la mano según sus propias inquietudes. Entonces, bueno, este proyecto lo acabamos de lanzar, nos ha ido bien hasta ahora, tenemos muchas expectativas y queremos darlo solamente en Venezuela, sino porque la academia decidimos, por razones obvias, montarla fuera de Venezuela, en Panamá, también para Hispanoamérica, que es la primera academia de autor de Hispanoamérica. ¿Cómo se puede la gente que nos está escuchando en estos momentos, en este último minuto que nos queda? Sí. Bueno, pueden visitarnos en academiaplusultra.com y también en el Instagram con el mismo nombre. Aquí lo estamos colocando en pantalla, profe. Catherine lo está colocando, lo estamos viendo. Qué bueno, necesitamos que más gente, por favor, de todas partes se sumen a esta iniciativa. Felicitaciones, de verdad. Que una de las cosas, qué maravilla. Una de las cosas que vimos es que también incluso están desarrollando reuniones para niños. Exacto. Sí, bueno, uno de mis socios, que es un poeta, que además fue mi estudiante de filosofía y es educador, que es muy jurado, de un taller de filosofía para niños que está en desarrollo, y es un bello taller porque es un taller que enseña al niño a manejar herramientas lógicas desde temprana edad, y eso para su vida escolar, para su vida práctica, constituye un salto cualitativo. O sea, es la filosofía aplicada a las necesidades de un niño, por supuesto, no la filosofía en general. Y también yo creo que los prepara para afrontar la adolescencia, los peligros de la adolescencia de otra manera. Qué bien. Ese taller ya está por concluir, pero volverá seguramente, porque nuestros talleres son cíclicos, pues, ¿no? Entonces estén pendientes si les interesa el tema. Bueno, profe, y nos manda información y nosotros por aquí con mucho gusto la promovemos e invitamos a los amigos a que participen también todos, se sumen en esta causa. Excelente. Gracias. Bueno, gracias, profesor Eric del Búfalo. Estamos en contacto. Amigos, recuerden todo lo conversado hoy acá, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas. Para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.